Los vaqueiros son un grupo social ubicado, localizado en la determinada comarca vaqueira. En este caso estamos en la Braña de Aristévano, donde se celebra desde el año 1959 la boda vaqueira, que fue declarada de interés turístico regional en el año 1965. Esta braña se ubica entre los concejos de Valdés y de Tineo, y hoy Secretos de Asturias va a ser ese punto aquí en el canal Prestoso de inflexión para que vosotros conozcáis y comprendáis mejor lo que es un vaqueiro y lo que significa para ellos esta boda vaqueira. Bueno, pues estamos con José Luis Rodríguez Bueno, que es el presidente de todo esto que está alrededor y que además nos hemos dirigido a ti antes de que empiece el lío. José Luis, ¿cómo estás? Encantado. Un saludo para todos. Cuéntanos brevemente, para quien todavía no lo sepa, ¿en qué edición estamos este año? Estamos en la 64 edición, desde el año 1959, pero ha habido una pausa de 2 años debido al COVID. Volvemos a la carga después del COVID y es la 64 edición. Y todos los años con energías renovadas, como se suele decir, y con toda la emoción del mundo para esta nueva edición, que es muy especial, porque tenemos unos novios que ya vivían juntos, hoy se casan, porque se iban a casar el viernes, se iban a casar el pasado viernes en Gijón. Han visto la historia de que se necesitaban novios en la vaqueirada y aquí están. Hombre, ella es descendiente, ¿eh? Y vive en un pueblo vaqueiro, una braña vaqueira, Silva Mayor. Que conste, él es portugués, luego hablaremos con ellos. José Luis, ¿qué esperáis de esta nueva edición? ¿Hay algo especial? Bueno, sí hay algo especial, los novios van a hacer algo especial. Hay un grupo folclórico nuevo que hace más de 25 años que no viene a la vaqueirada, que venía en los primeros años. Sí. Y que lo veremos durante la mañana. Porque ella y él bailan en un grupo folclórico. Correcto. La guillada, preciosa, no puede faltar, y ese atuendo. Oye, el sombrero, luego me dices dónde me puedo hacer con uno, porque me encanta. El sombrero es un secreto. Y la guiada lleva los colores verde y amarillo de la bandera de Valdés. Bueno, cuidadito. Cuidadín, un secreto precioso. Muchas gracias, José Luis. Feliz día, estaremos con vosotros. Muchas gracias. Bueno, cómo no venir aquí a la vaqueirada y no hablar con Paulino Lorences, que es uno de los representantes más longevos. Más antiguos, más longevos del Consejo Rector. Gracias por atendernos, Paulino. Estamos aquí, con la colcha de la esposa y del esposo. Hombre, yo creo que estas medidas, los señores que se van a casar hoy, no sé si van a caber aquí, ¿eh? Serán sus hijos. Caben perfectamente, porque las noches de las brañas son siempre muy frías, entonces no hay calefacción y hay que dormir bien juntitos. Vamos a repasar un poquito. La colcha es hecha por las manos de una señora. Normalmente es de la madre de la novia. Es de la madre de la novia. Y aquí está un poco lo que representaría simbólicamente la fruta, que en esta temporada solo hay peras, el pan de centeno y de escanda, la miel, que está un poco escondida, y aquí arriba, la veo. La jarra, la lechera, que es donde van las natas, que es uno de los postres que vamos hoy a degustar en el menú, que es uno de los postres típicos vaqueiros, la mantequilla. Digamos que esta es la cesta de la madrina. Es la cesta como de la madrina. Y aquí lo más importante, bueno, y el maíz, que es parte de la alimentación desde el siglo XIX, igual que del resto de la población asturiana, pero más de la población vaqueira, porque en las tierras altas el trigo y el centeno no se daban muy bien, pero el maíz, que viene de Perú, cuanto más alto mejor. Entonces la producción de maíz era muy intensa. Y lo más importante es el orinal o la bacenilla. ¿Por qué? Porque en el mundo transhumante el ganado está suelto, entonces no se recogía el estiércol y se aprovechaba lo mínimo para el huerto. De ahí la importancia del orinal. Vamos a hablar con Rosana, que es la pareja de Alfredo, que es un poco... ¿Cómo es el cargo de...? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo es el cargo de un hombre que lleva las bueyes el día de la boda vaqueira? Bueno, pues muy prestoso, nos gusta mucho. Sí, pero ¿cómo tiene un nombre esa persona? O sea, ¿tiene esa ocupación? Bueno, es
bueno, anda como los bueyes, es bueyero. Bueyero, iba a decir yo. Bueno, cuéntanos, porque son bueyes de raza casina, sí, asturiana del Puerto, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Y los pobres llevan haciéndolo cuánto tiempo, Rosana? Pues llevan muchos años haciendo, Alfredo lleva muchos años viniendo aquí, igual que va a otros sitios como la Regalina, Ah, sí, o salimos a Galicia o a Madrid incluso. Ah, sí. Sí, sí. ¿Se portan bien? ¿Cómo se llaman? Muy bien, pues uno se llama Bobo y el otro Mimo. Son los que van a tirar por la cama, ¿no? Sí. En la cama, en teoría, Aquí en la donde boda. esta noche van los esposos. Y van uncidos, llevan esa especie de manta de pelo de oveja, ¿es Sí. así? ¿Y qué más cosas llevan? Llevan unos cencerritos ahí. Sí. ¿Ah? Las esquilonadas llevan el sugo Y ahora Alfredo... y las melenas, que es lo que se llaman las melenas. Sí. Ahora Alfredo está unciéndolos, está, bueno, anclándolos al carro. Sí. Por eso en este momento pues no nos puede atender, pero nos has atendido tú fenomenal para Canal Presto. Muchas gracias, Gracias a Rosana. ti. Gracias. Tras nosotros, la comitiva encabezada por los novios Leonel Cardoso y María del Carmen Suárez Calviño, los novios junto con el presidente del Consejo Vaqueiro y toda la comitiva Vaqueiros de Honor y todos los galardonados en esta nueva edición. Estamos viviendo un momento muy emocionante. Se dirigen al Prado, donde se encuentra la capilla de la Divina Pastora, y en esa zona, en la parte alta de la Braña, contraerán matrimonio civil. Estamos viviendo un momento muy emocionante aquí en Secretos de Asturias, porque en este momento estamos haciendo el simulacro de que ella viene desde su casa, sale desde su casa, realmente vivía en esta zona, se la viene a recoger por parte del novio y ahora sí parten de aquí con todo lo que es pues esa parte tan interesante de la boda, que es la cama, con todo el cesto de la madrina, el orinal, etcétera, etcétera, y ellos vienen a caballo y vamos hacia la zona de la capilla de la Divina Pastora para efectivamente realizar el matrimonio. Ya se aproxima la comitiva, musicalizado este momento por el grupo folclórico El Perendengue, que ha animado la salida de la casa de la novia, nos ha hecho unos bailes y unas interpretaciones, y viene toda la comitiva ya dirigiéndose hacia esa capilla de la Divina Pastora que está en la parte alta de esta braña de Aristévano, unos 600 metros de altura. Acabamos de llegar a la explanada donde se va a celebrar la ceremonia civil. Están las autoridades, todas las vaqueiras y vaqueiros que pertenecen a este colectivo de hombres y mujeres cuyos ancestros se remontan, según los investigadores, al siglo VIII, en la etapa de Alfonso II del Casto. Fueron expulsados, fueron decapitados, los padres de familia, huyendo de los musulmanes, se trasladaron a tierras asturianas, desde donde pues, siguieron su tradición y continuaron hasta el día de hoy. Los vaqueiros de alzada se llaman así por levantar sus casas, trasladarse, depende de la estación, a los pastos altos o a las zonas más cálidas en invierno. Vamos a asistir en breve a la ceremonia civil que unirá a Mari Carmen y a Leonel. Después de que haya acabado ya toda la ceremonia, con Belarmino Suárez, que es el director de Caja Rural de Asturias, la oficina aquí en Luarca, pues comentando un poquito. Belarmino, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué impresión ha tenido sobre toda esta celebración, que por cierto patrocina Caja Rural de Asturias desde hace tiempo, desde el principio? Casi. Sí, efectivamente, desde hace años llevamos estando aquí junto al pueblo vaqueiro, coincidiendo, recordando nuestros orígenes, y es un placer que nos permitan estar aquí en un día tan bueno, precioso, tan bueno como hoy. ¿Qué le ha parecido todo? ¿Cuál ha sido la parte más entrañable o algo que le haya quedado prendido en el corazón? A mí estas fiestas me gustan todo lo que hay en ellas, pero sobre todo ver a los jóvenes cómo bailan, que siguen con la tradición, es algo realmente bonito. Pues muchas gracias por estar aquí. Caja Rural de Asturias, como no, teníamos que hablar con usted como director representante de la oficina en Luarca, uno de los concejos implicados en esta vaqueirada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Estamos emocionadísimos, hemos cumplido todos los preceptos, hemos estado aquí al sol los tres torrándonos, todo lo que la gente que hemos estado aquí, porque queríamos felicitaros una vez ya casados de verdad. Pues sí. Aunque lleváis varios años, Mari Carmen Leonel, enhorabuena. Muchísimas de gracias. parte de Secretos de Asturias, de parte de Canal Prestosu. ¿Qué habéis sentido en esta Muchísima ceremonia? emoción, nos ha gustado muchísimo, más de lo que esperaba yo por lo menos. Sí, 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 sí. Sí. Bailasteis y todo, participasteis, sobre todo calor, ¿no? Sí, sí, sí. Y vuestras hijas emocionadas. Muy emocionadas, estaban muy orgullosas, sí, sí, sí. De todo lo que habéis compartido, ahora mismo que estamos recién acabado la ceremonia, ¿qué me diríais de todo ello, de la ceremonia? Un aspecto, un detalle, Antes ahora hablábamos con nuestro director de zona, nos decía que el bailar de los niños pequeños, ¿no? Sí, la tradición que se continúa. Me encanta, estoy admirada de la tradición que hay, los vaqueiros, lo que la mantienen aquí, lo que están luchando. Tú eres Y me encanta. vaqueira. Sí, soy nieta de vaqueiros, Ajá. nieta, y entonces claro, me encanta de cómo está siguiendo la tradición y cómo lucha esta gente, el consejo rector, me encanta. Uh-huh. Lo que Leonel, y están tú como haciendo. portugués, los portugueses también tenéis grandes tradiciones, ¿eh? Yo vengo también de tradiciones, de Sí. bailar ahí y sigo con ella, pues ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? la atención me llama que hay muchísima gente. Lo primero, muchísima gente, no esperábamos por tanto. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. pues ahora disfrutar de la fiesta con vuestras amistades y a desearos desde Canal Prestosu toda la felicidad que habéis tenido hasta ahora, multiplicada. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Sí, gracias a vosotros. Muchas gracias, Mari Carmen Leonel. Este año, vaqueiros, novios, casados civilmente, pero aquí en la Braña de Aristévano. Bueno, pues después de una mañana muy intensa de emociones aquí en la Braña de Aristévano cubriendo esta boda vaqueira, nos despedimos de vosotros hasta el martes que viene en nuestros Secretos de Asturias. Esperamos que os hayan emocionado tanto como a nosotros este Secretos de hoy. Nos vemos el martes.